Estos son los mismísimos caramelos de Harry Potter, sabor a pasto, a hierba, a huevo podrido, sabor a jabón. Los cubanos no le decimos Estados Unidos, le decimos la yuma. Y los estadounidenses no son estadounidenses, son yumas. No me preguntes por qué les decimos así, la verdad que ni siquiera yo lo sé, pero bueno, así les decimos. Así que hoy estamos en La Yuma, en Chile. Estamos en Kiosk Club, una tienda que vende todo de productos de La Yuma. Así que vamos a ver cuántas cosas me encuentro hoy que en Cuba era un lujazo, era imposible tener o solo había visto en películas. Caballero, miren esto, no me lo puedo creer. Café La Llave. Cubano que se respete toma café. Y La Llave es como que tú le dices a un cubano, tengo café La Llave, y ese cubano dice, ¿dónde? Porque imagínate que esto en Cuba es súper difícil conseguirlo. Entonces esta marca de aquí, La Llave, Bustelo, Pilón, es café cubano, pero de La Yuma. Entonces, para tenerlo en Cuba hay que comprarlo bien caro porque lo traen personas que viajan a Estados Unidos y entonces que lo traen, o si no, familiares que le mandan a su familia en Cuba. Y el precio es de 7.490, 6.990. La Llave, que abre corazones cubanos. Parece una propaganda La Llave y todo. Ah, mira, coffee mate. Esto también es como que súper americano. Si tú supieras que en Cuba, o sea, el café instantáneo, eso sí es como que un lujazo, mi amor, un lujazo. Porque el que tomamos así más de grano que se muele, el polvo, porque esto es como que en las tiendas en dólares, y el día que tomamos café instantáneo es como que, ¡ay, mira! Café instantáneo. Y yo recuerdo que cuando conocí el café instantáneo fue como que parece un café mágico, porque es que tú lo echas y no tienes que ponerlo en la cafetera, ni colarlo, ni nada, es simplemente revolver. Me dicen las muchachas de acá, las trabajadoras, que no solo hay productos de Estados Unidos, que también hay de Reino Unido, de México, de Canadá. Pero mira esto sí, mira, te va a dejar con la boca abierta como a mí. Estos son los mismísimos caramelos de Harry Potter, puedes creerlo, los que les vendían en el tren, pero con sabores locos, o sea, sabores que, mira esto, sabor a pasto, a hierba, manzana, pero mira, esto es sabor a huevo podrido, sabor a jabón, sabor a vómito. Y me dicen las muchachas acá que en realidad sí saben a hierba, a vómito, a moco. O sea, no. Si llegamos a los 10.000 likes en este video, pues pruebo cada uno de los caramelos de Harry Potter, quién sabe. Yo lo que sí sé que hay que traer una buena platica, mi amor, para comprarse todas estas curiosidades. Porque yo me voy de aquí con deseos. Esto me dice la muchacha que es súper típico americano. Estos calcetines, le dirían, en Cuba le diríamos medias. Pero mira con las marcas. O sea, si tú eres fanático de la Oreo, mira con la Oreo. ¿A quién no le gusta Bob Esponja por tu vida? Pringles. Esa es otra cosa que, bueno, no te enseñé, pero tiene que haber aquí. Yo me pongo a mirar las medias y yo digo, todo el dibujo que tengan las medias, cosas súper típicas americanas. No, pues ahora no sé dónde va cada una. 6.990. Es que hay de todo. Mira, Chupa Chups. No te digo que en Cuba tenemos muchas cosas en común con lo que es Estados Unidos por la migración. En Cuba, al chupa chupa, o sea, esto en Cuba le decimos chupa chupa, porque, miren, en Estados Unidos se llama chupa chups. Y en Chile sería koyak. Sin duda alguna, estos fueron mis calcetines preferidos. Los chupa chupa. Los famosos pretzels, que lo he visto tanto en películas. Wow, y tremendo paquetón. Creo que esto es como un mix, algo así, pero tiene, puedes creer que no me acuerdo el nombre de esto ahora. Waffles, es como waffles. Adoro los waffles. Y esto es Chex Mix, 16.490 pesos.
Los cereales, mira, sí. No, pero son como barritas energéticas. Rice Krispies Treats. Amo el queso cheddar, me encanta. 3.290 pesos. Uf, lo máximo es el queso cheddar. Y claro, si yo te digo, dime las galletas más norteamericanas que tú conozcas. Oreo. A 4.690 pesos, claro que sí, Oreo. Y hay unas Oreos que son de Coca-Cola, que quisiera ver si aquí hay las Oreos de Coca-Cola. Vamos a preguntar, porque esa me gustaría probarlas, mi amor. Y también hay Coca-Cola de Oreo, ¿eh? ¿Qué cosa más loca? Para que los americanos esto inventan lo que inventan. Hola, ¿está acá? Ah, negrita. Coca-Cola Oreo. El paquete completo de 6 serían 6.490 pesos. Pero mira, hay Coca-Cola Oreo. Mira, una sale en 1.190 pesos, vamos a comprar una. Y hay de los otros tipos de Coca-Cola, ya tú sabes. ¿Cuántas películas americanas yo vi con detergente Tide? Bueno, me dice si se pronuncia así o no, si no me lo perdonas. Tide, 49.990 pesos. ¿Y qué? Mira para allá con respecto al tamaño de mi mano. Grande. Me dice la muchacha, la vendedora, que este formato súper grande de detergente es súper típico americano. Con todo, sino para qué. Si se va a lavar, se lava en serio, mi amor. En serio. ¿Qué es eso? Comprar una bolsita con todo. Lavalosa marca Palmolive. Eso lo había visto, los Palmolive solo en jabón. Pero mira, hay detergente Palmolive también. Escucha eso. Estos son los en polvo, pero es de verdad que son masivos los paquetes. Qué grandes, 37.990 pesos. He estado 1 hora enseñando los detergentes. Yo creo que es que yo tengo un trauma con esto de los detergentes. Porque fíjate que en Cuba pasamos un periodo comprando el detergente como a granel, así por latica. Íbamos a casa de una vecina, ella vendía por latica y así íbamos lavando como para el diario. Entonces llego a Chile y hay tantas marcas, hay para los platos. Que si líquido, que si en cápsula, que si formato grande, que si formato pequeño. Entonces es como que unos hacen más base, otros hacen menos base y uno como que va escogiendo de acuerdo a lo que tu bolsillo te permite y también al que te guste, al que te acomode. Cuando digo vacia me refiero a espuma, porque en Cuba la espuma se le dice vacia, como el agua esa de jabón o de detergente, aclarado. Entonces yo me he quedado con el Ro, que es un detergente de feria, no compro en supermercado, pero caballero que hace una vacia y no es de la Yuma, 100% chileno. También quisiera encontrar el picante que le encanta a mi mamá, que de hecho lo he comprado aquí otras veces, que es el Espiracha verde. Red Hot, 9.490 pesos, pero no veo Espiracha por aquí. Sriracha, pero de la roja, 8.190 pesos. Bueno, mamá, será para otra ocasión. Mostaza, por supuesto. Mira, sí, 5.290 pesos. Eso lo he visto mucho, sí, cómo no. Ají, chile, pasilla, tajín. Esto suena que es súper picante. Por acá está todo lo de comer, pero mira, por acá también te venden todas las cositas que necesitas para la casa. Mira, paga esto, las paletas de los quesos. Una silla plegable caverna, 21.990 pesos. Wow. No te digo que es que hay de todo. Jarrita, 17.990 pesos. Estos cestos son demasiado buenos y demasiado higiénicos, creo también. Qué cosa. Qué cómico esto, pulparindo, me imagino que esa pulpa de tamarindo. Así, mira, tamarindo natural, el original de tamarindo natural. Mira, aquí en Chile no he visto tamarindo.
que toda la fruta que he visto en Chile hay más variedad de la que he visto en Cuba en toda mi vida siendo un país tropical, ¿no? Y no he visto tamarindo ni guayaba aquí en Chile. Mira, entonces los cuchuflí, porque en Chile hay cuchuflí. En Estados Unidos se llaman pirulines, pirulí, me imagino, pirulí. Claro que sí, los clásicos M&M's, no pueden faltar, los M&M's 29.990 pesos. Pero mira, más tamarindo chili, tamarindo picante por tu vida. Esto sí, solo lo he escuchado mencionar en las películas. Sé que lo he escuchado, pero nunca lo había visto así, mira, en persona. Chocolate negro relleno de menta York. Las York por tu vida. Ahora me hace pensar algo. El helado típico, tradicional de aquí de Valparaíso es el helado York. No era coincidencia entre la Yuma y Chile. Esas sí nunca las he probado. Pero mira, para que tú veas que aquí las posibilidades son infinitas en Chile. Que aquí se pueden comprar las York para probar una York, 250 pesos. Y las mini Nutellas también. Un producto súper americano. Dime que eres de la Yuma sin decirlo. Nutella. Mira esto, está demasiado bueno. Escucha, estas son esponjas de fregar mágicas. Son las Scrub Daddy. El que la inventó como que fue... En fin, el chisme así a detalle no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que fue tremendo descubrimiento, porque esto en el agua fría se pone súper duro, pero a niveles locos. Y en el agua caliente se pone así bien blandita. Entonces como que con carita, con todo. De verdad que este invento está demasiado bueno. Y es que hay tantas cosas. Mira, esto en mi vida yo lo había visto. Esto en Cuba, es que esto no te lo vas a vender ni en ninguna tienda ni en nada. La mayoría de los productos aquí, por supuesto. Pero esto es un borrador mágico. O sea, no sé, el niño a la casa limpia, pinta la pared, cosas así. Y le pasaste esta historia de aquí. Qué loco, ¿verdad? Yo me maravillo con cada cosa porque veo que todo en este mundo, mira, está pensado. Ya todo está inventado. Tú dices, yo necesitaría algo que me rasque la espalda. Hay rascadores de espalda. Pero mira esto, estos son productos de limpieza rosados. Sí, tú te sientes una Barbie o te gusta el color rosado, como a mí. Pues entonces estás limpiando y estás ahí como que, no sé, en un buen ambiente. Parece que estoy haciendo publicidad de detergentes y cosas de limpieza. Y no, caballero, no es publicidad, es simplemente que esto me sorprende demasiado porque no solo es que está hecho para que sea útil, para que funcione, sino también para que te sientas bien utilizándolo, para que huela bien, para que el color te guste. ¿Qué cosas más locas de verdad tiene todo este mundo de las ventas, de la competencia? Por eso es que es tan bonito que haya competencia de mercado, que haya oferta, porque así la gente está como que yo voy a hacer el producto mejor para que me compren y a un mejor precio. O va a ser caro, pero va a ser como que lo mejor de lo mejor. Entonces eso tristemente es lo que no pasa en Cuba y sí pasa en mundos como estos, como en la Yuma, como en Chile, donde sí hay competencia y donde sí hay ofertas. Me dices así como qué productos que tú viste que les pasé por al lado y no los enseñé, pues me faltaron por enseñar así como típico norteamericano de la Yuma gringa. Mira estos bombones, los Rocheros, Ferrero Rocher, lo estoy leyendo al revés, me encantan, los adoro. Y la Nutella al lado, por supuesto. Yo recuerdo cuando iba a las tiendas en dólares en Cuba y veía los cereales, a mí se me hacía la boca agua, porque yo decía, años, una cosa que tú ligas con leche, como que sabe súper rico, lo había visto en las películas, como que los americanos se levantaban y en el desayuno ponían el plato con la leche, le echaban los cereales, y yo decía, pero eso debe ser bueno, ¿eh? Entonces, mira, aquí están, los estoy tocando con mis manitas. En Cuba sí, no estas marcas, pero en las tiendas en dólares sí vendían lo que ya tú sabes, cara. Vamos a ver las cosas congeladas, si hay carne. Aquí lo que hay es
waffles congelados. Ay, Dios mío, cómo me gusta el waffle. Tortilla. Estos son mini quiches. No he probado nunca el quiche. Lasaña. Hace muchos años, cuando yo era niña, yo recuerdo que unos primos se fueron para Estados Unidos y recuerdo que en mi familia hacían la historia como que ellos llegaban tan tarde de trabajar, tan cansados, ¿no?, que tomaban una comida prehecha, precocinada o una sopita, algo así, y era lo que comían ya tarde en la noche. Y uno en Cuba como que existe comida preelaborada, existe comida que solamente es calentar. Fíjate. Claro que sí, mantequilla de maní. Es que con todos estos productos vienen tantos recuerdos a mi mente. Yo recuerdo que en Cuba una vez ahorré para comprarme en una tienda en dólares una mantequilla de maní. Y no es la verdad mi preferido, pero como que es diferente, algo entre salado y dulce. Pero como que uno se la pasa viendo las películas, no sé qué. Ahorré y me lo compré, mi amor, en Cuba. Me lo compré. Soy fanática de los panqueques. Mira, 16.990. Yo digo, en mi cumpleaños hay formas de complacerme. El regalo es, mira, llévame a desayunar, le digo yo a Lisandro. O hazme un desayuno con panqueques, con waffles, con mi pancito, con café con leche, por supuesto. Eso me encanta. De verdad que todo esto es como que loquísimo, porque me hace pensar en lo conectado y en lo globalizado que está el mundo. Que estando en Chile puedes tener productos del otro rincón del mundo que es Estados Unidos. E incluso estando en Estados Unidos puedes tener productos chilenos. Una amiga me contó que entró a un Walmart y ahí vio una empanada de pino. ¿Puedes creerlo? Una empanada de pino en Walmart, en Estados Unidos. Así que las posibilidades son infinitas. Es increíble poder ver todo esto que cuando vivía en Cuba solo veía en películas o quizás en casas de algunos cubanos que tenían familias en el extranjero, en Estados Unidos, porque sí hay mucha migración de cubanos en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, de alguna forma u otra siempre veías productos americanos, pero el estar aquí en una tienda solo de estos productos me hace pensar que, wow, cuántas oportunidades estoy teniendo viviendo en Chile de conocer tantas cosas, porque esto, la comida, es parte de la cultura de otro país. Mira qué curiosidad esta, polvorones. En las tunas y en muchas partes de Cuba los polvorones se le dice mantecaditos. Pero en Santiago de Cuba sí sé, una provincia de Cuba, que le dicen polvorones a este tipo de galletas. A mí me encantan, son demasiado buenos. Mira esto, este producto es buenísimo. Esto es como la sal de rehidratación. Cuando me fui de Cuba, le dejé a mi familia un pomo de esto porque una amistad me lo envió precisamente a Estados Unidos. Y cuando ellos les dio dengue, porque en Cuba que haya dengue es como que es súper común, tristemente. Y no hay sales de rehidratación ni en farmacias ni en ningún lado. Pues lo que yo les dejé para que tomaran cuando les da dengue es esto de aquí y es súper bueno, fíjate, hasta medicinal. Ahora sí voy a comprar una latica de esto, Coca-Cola y 4 York. Hola, buenas. Hola, buenas. Porfa, 4 York y una lata de Coca-Cola de Oreo. Sí, ahí yo solita. ¡Ah, contra! De verdad que a cada paso voy descubriendo cosas nuevas. Mira tú, los chocolates de Mr. Beast. Bueno, tú debes conocer a Mr. Beast, mi amor. Los chocolates de Mr. Beast están ahí. Pero para otra ocasión. Por tu vida, no me lo puedo creer que tengo los chocolates de Mr. Beast en mi mano. Quiero decir que acá la amiga me ha aconsejado cantidad sobre productos como que súper yuma, súper gringos. Ella me dice, mira, los chocolates, todo eso. Así que he tenido muy buena orientación hoy. Los trabajadores de aquí, un 7. Toda esta experiencia de hoy me hace pensar en lo conectado que estamos en el mundo, que la verdad, las fronteras no son límites, las fronteras entre países no son límites, más bien son puentes para descubrir sabores nuevos,
para descubrir nuevas culturas, para tener nuevas experiencias. Y la verdad que lo que antes era un sueño inalcanzable para mí, ver todo esto, tocar todo esto, hoy lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo. Y me recuerda que las posibilidades son infinitas para aquellas que se atreven a buscarlas. Así que nunca dejen de atreverse, de explorar, de abrirse a lo nuevo y de valorar esos pequeños detalles que nos da la vida. Ya tú sabes, chao pescado y a la vuelta, atrévete.